Y llegó el día para que Joshua Van demuestre que no es un falso campeón. A ver, sí, yo lo he llamado a Joshua Van falso campeón. Quizás es un poco duro, pero la verdad, más que por hacer un tema de clickbait, lo digo por cómo es que él se convirtió en campeón. Yo sé que finalmente los accidentes son cosas que pasan, pero en la pelea de campeonato no vimos nada de lo que nosotros esperábamos. Simplemente Joshua Van levantó la pierna de Pantoja, Pantoja se apoyó mal, se rompió el codo y se acabó. Entonces, esta es la primera vez donde esperamos, y ojalá sea así, que el peleador de Myanmar demuestre que tiene la categoría, que tiene la talla y sobre todo que tiene el temple para estar en una pelea de 5 rounds. Y vaya rival que le han puesto. He visto muchas personas que están dando por sentado la victoria de Van, pero yo no estaría tan seguro. Pero bueno, hablemos primero del vigente campeón. Joshua Van, para los que no saben, tiene una carrera cortísima en la UFC. Cortísima en cuanto a años, pero no cortísima en peleas. Él debuta en el 2023 y la una racha de 3 victorias, incluyendo una de nuestro compatriota, el peruano Kevin Borjas. Luego en el 2024 pierde con Charles Johnson y de ahí hila a aquella seguidilla de victorias que es la que le termina dando la oportunidad por el campeonato. Son 5 victorias ante Edgar Chairez, Cody Durderi, Rey Zuruya, Bruno Gustavo da Silva y Brandon Royval, en lo que fue la pelea de la noche y una de las peleas del año para mí en el año 2025, el año pasado. Y esta creo que es la pelea que todos nosotros vimos y que dijimos, ok, Joshua Van tiene que pelear por el título. Porque en la pelea con Royval se pegaron hasta decir basta. Además, Van no había tenido, en realidad originalmente la pelea pactada fue a raíz de una lesión que es que lo llaman con poquísima anticipación, si no me equivoco hasta menos de 10 días o menos de 2 semanas, y termina dando un peleón. No solo eso, sino que 3 semanas después de su pelea anterior, donde ya había peleado casi 3 rounds completos ante el brasilero Bruno Gustavo da Silva. Y es que el estilo de Van es ese, es agresividad, es aprovechar oportunidades y es sobre todo un excelente striking, no tanto por su versatilidad, porque a Van nunca lo van a ver tirar patadas o tirar golpes giratorios o cosas de ese estilo, pero sí lo van a ver como un boxeador muy agresivo, con mucha presión, combinaciones largas y sobre todo muchísimo poder. Él golpea hasta encontrar el hueco y a partir de ahí tratar de lastimar. Evidentemente esto lo pudimos ver muy bien en la pelea contra Brandon Royval. ¿Y al frente qué le han puesto? Al frente le han puesto a un japonés que tiene bastante experiencia. Japonés tiene 19 peleas, prácticamente igual que Joshua Van, que tiene 18, pero no tiene una racha de victorias tan larga. La derrota más reciente del japonés, de hecho, su última derrota fue contra Brandon Royval en el año 2024 por una decisión dividida en también lo que fue una pelea de la noche. Creo que si algo estamos sacando acá es que Brandon Royval siempre nos da peleas de la noche. Luego le gana al coreano Hyun Sung y finalmente creo que su triunfo más importante hasta la fecha y el triunfo que le da la oportunidad de estar en esta pelea, derrota al mexicano y ex doble campeón, o debo decir, y ex 2 veces campeón de la división, Brandon Moreno, The Assassin Baby. Ahora, yo sé que esta pelea tuvo una finalización bastante controversial, pues si bien Tatsuro Taira estaba en una posición dominante y lo tenía Brandon Moreno básicamente hecho alfombra en el piso y le estaba pegando con un ground and pound con una montada desde atrás, el mexicano sí se había estado moviendo y cuando el árbitro se para o finaliza la pelea, justo Brandon estaba tratando de darse la vuelta. Entonces, no digo que es un triunfo inmerecido porque para mí podía dejar que la pelea dure un poco más, pero básicamente por no poder defenderse el mexicano, sí el japonés iba a llevar la victoria, pero no fue, creo, el triunfo contundente que todos hubiéramos esperado para que a alguien le den la oportunidad titular. Pero bueno, vamos a analizar los estilos. A ver, en el caso de Van, yo les dije, es un boxeador bastante agresivo. Entra, avanza y te va a finalizar. Y acá creo que los números dicen la historia. En cuanto a golpes significativos conectados por minuto, escuchen, por minuto, Joshua Van tiene 8.84 golpes. Es una barbaridad. No recuerdo ahorita un peleador que tenga este tipo de estadística. Y en golpes recibidos, bueno, por su estilo, claro que tiene bastantes, tiene 6.39. El japonés, por otro lado, tiene un estilo que ya en los números se ve que es muy diferente. En golpes conectados significativos por minuto 2.94 y golpes recibidos 2.44.
La agresividad de pie es muy diferente y creo que si la pelea se queda de pie, dure lo que dure, Joshua va a finalizar al japonés sin mucho problema. Pero acá viene el otro punto, el grappling, y es que el japonés tiene un estilo en el cual le gusta llevarte al piso y ahí buscar la finalización. Promedia 3.12 takedowns cada 15 minutos con una efectividad de takedown de 46%. Mientras que Joshua Van prácticamente no hace takedowns, pero tiene una gran defensa de derribo. Ahora acá hay un asterisco. Van no se ha enfrentado a peleadores que realmente tengan planificado llevarlo al piso. Me parece que el que más lo intentó fue Brandon Royval, pero bueno, él lo hizo recién cuando se dio cuenta que de pie no podía ganar la pelea. Y aquí es donde hay una clave importante. Si Joshua Van defiende el takedown, no hay nada que hacer, se va a llevar la pelea. Pero si no lo defiende, vamos a ver qué tanta buena defensa en el piso tiene ante un grappler como el japonés. Y esto es otra cosa que se dice mucho en la última pelea de Joshua Van. Si Pantoja hubiera ido al palo y palo y luego lo llevaba al piso, lo hubiera finalizado. Esto no lo vamos a saber, pero probablemente esta pelea de campeonato nos vaya a dar algunas luces. Ahora, siguiendo sobre este punto, sí quiero mencionar la diferencia de nivel o de tipo de pelea que puede armar el japonés si es que no te lleva al piso. Y acá me voy, por ejemplo, a la pelea de Brandon Royval, porque creo que es la más elocuente. Esta pelea termina por decisión dividida, como les había comentado. Pero el round que se lleva Brandon Royval de manera contundente es el tercer round. ¿Y qué tuvo esa pelea? Ese round en particular es que fue el único de los 5 rounds de aquel combate en el que Tatsuro Taira no pudo llevar al estadounidense al piso. Lo intentó en 4 veces y en las 4 veces falló. Y ahí Brandon Royval le dio una cantidad de golpes impresionante. 81 golpes versus 7 golpes que había conectado el japonés. 56 golpes significativos versus 5. ¿Esto qué te dice? Que asumiendo que Royval no tiene el estilo de Van, pero sí es bastante agresivo y siempre busca conectar. Si tomamos ese paralelismo, nos damos cuenta que para el japonés es clave entrar al grappling. Incluso si no lo logra derribar, creo que es importante que neutralice ese estilo de Joshua Van. Y acá hay otro dato que también es muy relevante. ¿Cómo es que ganan ellos sus peleas? Joshua Van, de todas sus victorias, ha ganado el 50% por KO o TKO, 38% por decisión y bueno, un poquito por sumisión. Es decir, coincide con el análisis que nosotros estamos haciendo. En cambio, el japonés tiene 44% de victorias por sometimiento, 33% de victorias por KO o TKO, lo cual fue un dato que me sorprendió bastante al verlo, y 22% por decisión, con un tiempo promedio de pelea de 10 minutos versus 12 de Joshua Van. ¿Esto qué nos dice? Que el japonés no suele ir a una pelea larga. Y ahí es donde llego a un punto más del análisis de esta pelea. Joshua Van tiene más experiencia, no voy a decir en peleas de campeonato porque no las tiene. Joshua Van tiene más experiencia haciendo las peleas largas, llegando hasta el final de la campana. De hecho, de las últimas, de esa racha de victorias que yo les había comentado, en todas las peleas llegó al último round. Bueno, la única que finalizó fue al brasilero da Silva, pero contra Royval, contra Tsuruya, contra Durling y contra Chaires llegó a ver las tarjetas de los árbitros. Y eso creo que le da una ventaja ante Tatsuro Taira, que la única pelea de las últimas 5 que ha tenido que llegó a decisión la perdió justamente contra Brandon Royval. Todas las demás las ganó por finalización y nunca las ganó después del segundo round. Ese es un dato importantísimo y creo que es parte del análisis. Y dicho todo esto, creo que acá viene mi predicción. El japonés tiene como ganar definitivamente. Si lo lleva al piso, no hemos visto el grappling de Van, pero dudo mucho que esté al nivel del japonés, que sin ser una lumbrera, creo que demostró bastantes cualidades en esta pelea contra Brandon Moreno. Pero Van tiene mucho ritmo, tiene mucha presión y creo que va a poder cortar la distancia, superar esa ventaja de alcance que tiene el japonés. Va a lograr entrar al palo y palo y ahí, en su estilo de pelea, lo va a finalizar. Mi predicción entonces es Joshua Van retiene el título vía finalización y ojalá, ahora sí, podamos ver una pelea como debe ser contra Alexandre Pantoja.